Buenas tardes a todos, mi nombre es Irene Castellano y soy alumna del programa de doctorado de Lenguas y Culturas de la Universidad de Extremadura. En primer lugar, me gustaría agradecerles su presencia aquí en esta comunicación virtual denominada La implementación de AICLE en Extremadura, un estudio preliminar del rol del contexto educativo en la adquisición del vocabulario receptivo. Tal y como se puede ver en el resumen de la presentación, voy a analizar las diferencias en el vocabulario receptivo de alumnos que están en centros urbanos y alumnos que están en centros rurales. Para ello voy a pasar un par de cuestionarios y voy a analizar los resultados. En primer lugar, presentaré un pequeño marco teórico para contextualizar el estudio, seguido de una metodología en el cual haré referencia del objetivo del estudio, el contexto en el cual se lleva a cabo el estudio, los participantes, los instrumentos y la toma de datos. Posteriormente, presentaré y analizaré los resultados para finalmente mostrar a qué conclusiones he llegado. Comenzando con el marco teórico, lo voy a dividir en dos grandes apartados: el vocabulario receptivo y AICLE en Extremadura. En cuanto al vocabulario en general, podríamos decir que es el número de palabras de un idioma que dominamos, aunque es una definición vaga y un poco precisa, ya que el conocimiento de una palabra incluye diversos aspectos, no solo el conocimiento y la producción del mismo, sino aspectos relacionados con el uso en distintos registros o su relación con otras palabras. Por todo ello, debido a esta amplitud del término vocabulario, a la hora de analizarlo se presentan diversas clasificaciones, como es la profundidad del vocabulario, es decir, el conocimiento de cómo ese vocabulario se relaciona con otras palabras, y la amplitud del vocabulario, el número de ítems léxicos que conocemos. Otra clasificación que se hace normalmente es vocabulario receptivo y vocabulario productivo, refiriéndonos al primero cuando nos referimos a aquellas palabras que somos capaces de reconocer en una lengua, pero no producir, mientras que el vocabulario productivo son aquellas palabras que somos capaces de producir en una lengua extranjera. En este estudio particular vamos a centrarnos en el tamaño del vocabulario, eso es la amplitud, pero del vocabulario receptivo. En cuanto a AICLE, como ya se sabe, el aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera es una nueva metodología que aboga por enseñar contenidos en contenidos curriculares en una lengua diferente a la lengua materna, con el doble objetivo de transmitir contenidos curriculares, pero también contenidos lingüísticos, y de esta forma desarrollar la lengua de una forma mucho más natural. Así, en Extremadura se empezó a poner en práctica los denominados programas de secciones bilingües en el curso académico 2004 y 2005. Para que los centros pasaran a ser centros con secciones bilingües, se tienen en cuenta, y se tuvieron en cuenta entonces, una serie de criterios. El primero de ellos: Extremadura es una zona con población muy dispersa, y se trató de buscar una igualdad entre zonas urbanas y rurales. Para ello, se ha tratado de implementar de forma igualitaria centros en zonas rurales y centros en zonas urbanas, y con las mismas capacidades. Además, también se trató de que por cada centro en educación primaria con secciones bilingües hubiera un centro de secundaria, para que así los alumnos pudieran continuar la experiencia bilingüe a lo largo de toda su educación obligatoria. Eso es lo que conocemos como hermandad de centros. En el curso 2004-2005 hubo un total de 8 secciones bilingües. Actualmente, en el curso 2016-2017 había 274 secciones bilingües, no solo a nivel de educación primaria y secundaria, como pasaba en el curso 2004-2005, sino también en educación profesional. Basando la metodología del estudio,
El objetivo del estudio era analizar las posibles diferencias a nivel de vocabulario receptivo entre los alumnos de secciones bilingües de centros urbanos y centros rurales. Como ya acabo de comentar, un objetivo de las instituciones en materia educativa era que se implementara de manera igualitaria en ambos tipos de centros. Sin embargo, lo que quiero comprobar es si esto pasa realmente. El contexto del estudio es un centro urbano y un centro rural de la comunidad autónoma extremeña, la cual está situada en el suroeste de España y es limítrofe con Portugal. Estas características también han influido en gran medida en la implementación de los programas bilingües, ya que esta situación de frontera con Portugal ha llevado a que se promueva la lengua portuguesa, creándose también secciones bilingües de portugués. En cuanto a los participantes, el centro A es un centro urbano, el centro rural, con 22 alumnos que empezaron las secciones bilingües en quinto de primaria. Es lo más típico en esta época, son los alumnos CLIL Standards o ICLE Standard. Las asignaturas que recibieron en inglés en primaria fueron educación plástica y conocimiento del medio, mediante que en secundaria van cambiando dependiendo del curso. Hay años que tienen matemáticas, tecnología y ciencias sociales, otros años que tienen naturales, plástica y educación física, depende del curso. Actualmente está en tercero de educación secundaria. Mientras que en el centro B es un centro urbano y se van a analizar 30 alumnos de ese centro que actualmente están en tercero de educación secundaria. También comenzaron la experiencia bilingüe en quinto de educación primaria y en quinto y en sexto de educación primaria recibieron en inglés las asignaturas de plástica y conocimiento del medio, mediante que en secundaria, como pasa en el centro rural, varían las asignaturas dependiendo del curso. En cuanto al instrumento de medida, me he decidido por el Checklist Test, que es un test de vocabulario receptivo muy usado en Europa. Tiene 5 niveles distintos y fue desarrollado por Miera y su equipo en el año 1992, aunque es cierto que en el año 2010 sacaron una segunda versión. En este caso voy a usar los 2 primeros niveles y voy a usar 2 tests. ¿Por qué? Para medir las 2000 palabras más frecuentes. Y no solamente por eso, sino porque, como Meara asegura, es mejor usar 2 tests para evitar cualquier tipo de sesgo. Este es el test y lo único que tienen que hacer los alumnos es ponerle una Y a las palabras que conocen y una N a aquellas que no conocen. En este test también hay introducidos algunas palabras que no existen en inglés, de tal manera que si los alumnos marcan ese tipo de palabras, se les resta puntuación en el test. Está hecho para evitar que los alumnos marcaran todo que sí. Además, también pasé de un cuestionario de perfil general que está adaptado del cuestionario desarrollado por Lee, Stepansky y Zhao en 2006 y el cual pide información a los alumnos sobre distintos aspectos como edad y género, las lenguas maternas, lenguas extranjeras estudiadas en el colegio, actividades extracurriculares relacionadas con el aprendizaje de idiomas. Además, como eran todos alumnos de secciones bilingües, introduje una pregunta sobre qué asignaturas habían recibido en inglés y cuándo habían comenzado la experiencia bilingüe. En cuanto a la toma de datos, es cierto que estos resultados son parte de un estudio mayor, por lo cual me llevó más tiempo el que voy a hablar aquí, pero en general fue en febrero de 2016 y como pasé 2 tests, cada uno se pasó en un día distinto para evitar sesgos relacionados con la fatiga o que no entendieran bien el test. Pasando a los resultados, el perfil del alumnado en cuanto a edad es bastante similar, 14 años y algo, y en cuanto al sexo, en el centro A, es decir, el centro rural, hay 6 chicos y 16 chicas, mientras que en el centro B hay 14 chicos y 16 chicas. Ambos grupos llevan en la sección bilingüe 5 años y es bastante significativo el hecho de que, mientras que en los centros urbanos
17 de 30 alumnos iban a actividades extraescolares relacionadas con lenguas extranjeras, en el caso de los centros urbanos, solo un alumno iba a actividades extraescolares, que iba a la Escuela Oficial de Idiomas. Había comenzado la Escuela Oficial de Idiomas. Los resultados referentes al vocabulario nos muestran que los alumnos de centros urbanos tienen un vocabulario mayor, aquí reconociendo saber el 90% de las palabras, mientras que los alumnos de centros rurales este resultado es bastante inferior. Solamente reconocieron un 73,5% de las 2.000 palabras más frecuentes. Esta diferencia, analizándolas estadísticamente, es significativa al nivel del 0,01. ¿Qué se puede sacar de estos datos? Los alumnos presentan mejores resultados en los centros urbanos. Este resultado está en línea con otros estudios como este desarrollado por Alejo y Piquer en 2010 en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el cual ellos también llegan a la conclusión de que los alumnos de secciones bilingües de centros urbanos tienen mejor nivel de vocabulario, entre otros aspectos como la gramática o la motivación, que los alumnos de centros rurales. ¿Por qué? Bueno, es muy difícil determinarlo únicamente con las muestras con los datos que tengo aquí, pero podría decirse que los alumnos de centros urbanos tienen una mayor exposición, ya que no solamente van a clases, sino que van a actividades extraescolares relacionadas con el aprendizaje de lenguas. Además, podría deberse a una diferencia entre los recursos. En los recursos no sabemos qué libros de texto utilizan, cuál es el modelo metodológico del profesor, si están expuestos a inglés real o únicamente a este tipo de inglés que sean los libros de texto, si tienen auxiliares de conversación o no. Hay muchos factores que pueden propiciar esta diferencia. Y por último, también podría deberse a otros aspectos como aspectos socioculturales, de diferencias de género que no hemos entrado a detallar en esta presentación. Por último, me gustaría destacar que hay ciertas limitaciones, como en la mayoría de los estudios. La muestra no es representativa de la población, sino que es un estudio preliminar, un estudio explorativo, de 2 centros, de 2 casos particulares. Y en cuanto a los test, quizás en el caso del vocabulario sería mejor contrastar con otro tipo de test de vocabulario, como por ejemplo el desarrollado por Smith y Clapham en el 2001 denominado Vocabulary Level Test, y ver qué test refleja mejor los resultados de los alumnos y si esas diferencias entre centros rurales y urbanos siguen presentes en este tipo de test. Por último, como ya apuntaba anteriormente, sería beneficioso tener en cuenta otras variables como los libros de texto, las horas de instrucción, la estabilidad del profesorado y la existencia o no de auxiliares de conversación. Me gustaría reflejar qué referencias he utilizado en el texto y por si necesitasen tomar nota. Y por último, aquí tienen mi contacto por si quisieran preguntarme algo o consultarme cualquier cosa o hacerme cualquier tipo de sugerencia. Estoy totalmente dispuesta y abierta a cualquier tipo de pregunta o contacto. Muchísimas gracias y